tardes, muchas gracias por asistir a esta convocatoria. La Cinemateca hace un año le brindó a la fiesta del libro un invitado muy especial, que fue Felipe Casals. Hace un año estuvimos con él. Felipe, un hombre ya de más de 80 años, con una obra pues muy importante, digámoslo, en su momento del 70, del 80, unos clásicos que son de alguna manera pues que marcan unos referentes importantes, pero de todas maneras era como mirar hacia atrás, mirar hacia Canoa, que estaba recién restaurada, y estábamos como, para mí fue muy grato porque estábamos mirando para atrás, analizando cosas pasadas, analizando propuestas. Pero este año el invitado es un cineasta activo, muy joven, que sobre todo muy joven para la obra que ha hecho, y es uno de los autores de cine hispanoamericano, latinoamericano. Es un autor que ha ofrecido en los últimos 12 años 9, 10 largometrajes, ¿cierto, Julio? 9 largometrajes. O sea que se ha dado a conocer con una película que se llamó Gasolina en el año 2008, y que desde el 2008 hacia acá, o sea, en estos 11 años, ha producido 8 largometrajes más, tiene uno en edición, o sea, un 1/10, y ha mostrado, digamos, lo que es tan escaso en la cinematografía, digamos, lo del mundo entero. Yo creo que no sé, cada 20 años o más aparece un verdadero autor, en el sentido de que es alguien que está construyendo su obra, que está sorprendiendo, que está arriesgando, que está pensando, que está, digámoslo, con grandes exigencias éticas, que conoce de lo que está hablando, y eso es lo que a mí me parece que es un autor, y que ahora, conociendo el trabajo de Julio, he tenido, digámoslo, la fortuna de entrar en esa conocimiento, pues, de tu propuesta, de tu conocimiento de tu lenguaje, de tu estilo, y me pongo muy contento, digámoslo, que María Lourdes Cortés, que fue una invitada a una crítica costarricense, que fue la que, hablando de cine centroamericano, que vino a dar una charla en la Cinemateca, me habló de Julio Hernández Cordón, y me dijo un poco como, no tenía, digámoslo, una fórmula para definirte, porque es muy difícil definirte, pero sí me dio a entender que eras algo que las propuestas de tus películas realmente sorprendían, que iban una tras de otra cada vez más arriesgadas, cada vez más experimentales, pero al mismo tiempo también más acertadas. Entonces, tenemos la fortuna, para mí y para todos ustedes, de estar aquí con Julio Hernández Cordón, uno de los grandes directores hispanoamericanos y del mundo, pues, realmente. O sea, es una obra. Yo en estos días, cuando veía la obra, las películas, vamos a dar 2 películas ahora en la fiesta del libro, que son Polvo, mañana, a las 7 de la noche aquí en Carabobo, y el viernes también en la misma hora vamos a dar Te prometo anarquía. Pero vamos a hablar, Julio, de algunas más de tus películas, ¿cierto?, para seguir el proceso. Y a mí me parece que para los jóvenes, digamos, los estudiantes de cine, para los que están ahora en la escuela del ITM o en las escuelas de comunicación audiovisual, es muy importante conocer a Julio Hernández, es muy importante. Julio, de verdad que muy orgulloso de estar aquí contigo, un gran honor, y un gran honor conocerte. Y en estos días, cuando veía yo Gasolina, veía Las marimbas del infierno, veía Polvo, Te prometo anarquía, y la última, que es Cómprame un revólver, a mí la boca se me llenaba de elogios un poco exagerados, y me tranquilicé porque cuando veo la entrevista que Roberto, el mexicano, ¿cómo se llama?, que te hace Roberto, bueno, que te hace una entrevista larga en internet. Roberto Fiesco, que estuvo con nosotros también en los festivales de Santa Fe de Antioquia, ha sido un amigo nuestro
en hacer los contactos y todo, él también cuando empieza la entrevista también realmente se le llena la boca de elogios, y él es el que dice que realmente dice, este es uno de los grandes autores del cine latinoamericano del momento. Julio Hernández nace en Carolina del Norte por una casualidad, ¿cierto? El papá estaba haciendo una maestría, el papá es mexicano, la mamá es de Guatemala, y digámoslo, ese origen, digámoslo, un poco ambiguo de tres lugares, ha sido también un motivo, digámoslo, un poco de desconcierto para ti, pero también de posibilidades para entender muchas diferencias. Julio estudia cine en México, trabaja mucho en Ciudad de México, en México en general, pero también ha trabajado en Guatemala, y él dice que sí, que ha aprendido mucho de México, pero que su afecto y su corazón está en Guatemala, ¿cierto? Vives en Guatemala, ¿cierto? Cuando joven estudias comunicación social, ¿cierto? Educativa. Es que educativa, sí, dices tú que educativa. Haces periodismo, pero el periodismo como que de alguna manera sientes que no, que es un intermediario, el periodista no es un verdadero autor, y entonces te vas un poco para… tienes ganas de hacer cine desde los 17 años, pero como que nadie te impulsa, nadie te come cuento, ni tú mismo, hasta que más adelante estudias en el CCC, en el Centro de Capacitación Cinematográfica de Ciudad de México, que es la escuela pública más importante de México, ¿cierto? Sí, junto con el CUEC. Perdón, estoy muy sorprendido y emocionado que Víctor Gaviria hable de mí. O sea, nunca me imaginé que alguien de mis héroes hoy se exprese de esa manera de mi obra, y jamás me he imaginado hace 12 años que iba a estar acá sentado con Víctor, más bien no preguntándole yo acerca de su cine, sino él preguntándome a mí. Me parece como muy surreal, y además con la fortuna de que hay testigos de que esto es cierto, ¿no? Sí, gracias a Fiesta por este momento. No, pero ustedes tienen que conocer la obra. Lo importante es que los jóvenes cineastas de Medellín, de Antioquia, y el público en general, los que estamos pues mirando al cine con cuidado, sepamos de tu obra, de tus películas, y no, de verdad que no es extraño que se dé esta conversación, porque vamos a ir hablando de cada una de tus películas, ¿cierto? Y también de ese momento en donde llegas a estudiar cine. No sé cómo empezamos. ¿Tú estudias cine en el CCC, ¿cierto? Sí, así es. ¿Tienes 25 años ya? ¿O cuántos años tenías ya? Sí, entré a la escuela con 25 años. Y bueno, primero gracias por asistir, y gracias a la Cinemateca y a todas las instituciones que hicieron posible este viaje. La primera vez que estoy en Medellín, obviamente conozco todo el mito de Medellín y todo esto, pero es totalmente diferente estar acá presente. Y como dije al inicio, muy emocionado de poder compartir tiempo con uno de los maestros del cine mundial y del cine latino. Y uno siempre tiene como estas dudas de conocer a sus héroes, porque me ha pasado que de repente conoces a gente que admiras, y cuando las conoces dices, ay, hubiera preferido no conocerlo porque es insoportable. Y con Víctor no sucede nada de eso. Es esa persona sumamente dulce, cándida y cinéfila. Entonces, no sé, estoy como totalmente agradecido por este momento. Y sí, entré a estudiar cine a los 25 años. Quería estudiar cine a los 17, pero fui muy mal alumno toda mi educación básica. Cada año estaba a punto de reprobar el grado. Vengo de una familia como que le apostaban mucho a los estudios, ¿no? Una familia que
tanto mi padre, mi madre son economistas, estudiaron siempre becados, siempre fueron como los mejores estudiantes de sus colegios y de sus escuelas y no sé, me presionaron demasiado toda mi niñez y no sé si eso hizo que me rebelara de cierta manera y que no quisiera como enfocarme en los estudios. De hecho, bueno, mi papá dice que eso no es cierto, pero bueno, yo lo tengo muy presente. Mi papá no quería que estudiara en la universidad, pensaba que iba a ser un desperdicio de tiempo en mi caso. Y bueno, cuando les planteé o les comenté que quería estudiar cine, me dijeron que eso era como extraño, como raro, que por qué quería hacer eso, por qué les quería hacer esos corajes y ese tipo de cosas. Y por eso estudié comunicación educativa. Fui padre muy joven, a los 22 años, entonces sentí que iba a ser mucho más difícil estudiar cine, porque obviamente estudiar cine o el arte en general, o estudiar arte es como carreras sumamente elitistas, donde el futuro es muy poco probable que uno pueda vivir de su trabajo. Y bueno, insistí en que quería estudiar cine, trabajé en muchas cosas, dando talleres en radios comunitarias, en periódicos, y los momentos más felices eran cuando renunciaba de estos trabajos, porque realmente quería hacer cine, y apliqué a la Escuela de México no sé, soy muy boca floja, perdón, pero mis papás me dijeron que no iba a entrar a la escuela, que era imposible que entrara a esa escuela, ¿no? Porque es una escuela pública. Se presenta muchísima gente para entrar, ¿cree? ¿25 personas? Aplican 500 personas y aceptan 15 por año. Entonces, y la gente hace el examen varias veces. Tuve la fortuna o la suerte de hacer el examen, de entrar en la primera ocasión que postulé. Y realmente es una beca lo que te da el gobierno mexicano para estudiar cine, porque pagas $1,000 el año y te incluye todo, o sea, el equipo, te pagan los cortometrajes, te dan dinero para hacer los cortos, en el laboratorio de foto fija te daban los rollos, el papel, el líquido, ¿no? Entonces sí fue como fui bastante afortunado de haber podido entrar a esa escuela. Y lo que sucedió es que entré con mucho ímpetu y con muchas ganas y al primer año me desinflé de la escuela. O sea, no me gustó no me gustó la escuela. ¿Por qué? Tú comentas que como que era un cine muy convencional, muy industrial, como si tú tuvieras pensando que ese cine no lo podías trasladar a Guatemala, ¿cierto? Que los profesores a veces no daban todo lo que podían dar, que se guardaban muchas cosas y que a nivel de la ficción hablaba más del actor de teatro que de la dirección propiamente. Sí. Y que vivían un poco como muy encerrados allá, estudiaban 14 horas al día. Sí, eran 12 horas al día de lunes a sábado. Entonces estaba como este conflicto de que supuestamente el cineasta quiere reflejar la vida y estás encerrado en un espacio. Es cierto, al principio es alucinante encontrarte con un grupo de personas que respiran cine las 24 horas, pero luego ya las conversaciones se vuelven como monotemáticas. Y en esa época, estoy hablando del 2000, no había aparecido Carlos Reigadas, ni Amat Escalante, ni toda esta gente que vino a romper como el cine mexicano, ¿no? Que hicieron cosas como muy arriesgadas en su momento, algo que tú ya habías hecho muchos años antes, trabajar con actores, locaciones reales, historias mucho más que tienen que ver más con la calle y
y lo que sentí en ese momento que entré a la escuela es que todo era como interiores, departamentos, los mismos actores, todo era plano contra plano, los mismos movimientos de cámara, todos los ejercicios se parecían entre sí. Y bueno, yo estaba como en la especialidad de dirección, y dentro del cine creo que la dirección es la especialidad más humanista, que no tiene que ver con nada que, según yo, con lo tecnológico, ¿no? Porque están las demás especializaciones, que foto es sumamente tecnológico, equipo, luces, la postproducción, el sonido, todo, y llegaban los maestros tuve clases de edición, de sonido, de todo esto, de producción, el Excel, y todo era como muy mecánico y como que con cosas muy precisas y con fórmulas. La clase de guión era como la fórmula del guión y la teoría del guión. Y llegaban los profesores de dirección y también sucede algo, que la mayoría de los directores son personas muy raras, ¿no? Muy frikis, que les cuesta como expresarse, como decir lo que tienen en la cabeza, son tímidos. Habían clases que empezaban con un silencio de 5 minutos donde uno estaba esperando que el profesor dijera algo, y no, y también creo que hay pocos cineastas, buenos cineastas, que son pedagogos, ¿no? O sea, ser un buen director no quiere decir que seas un buen maestro, ¿no? Entonces, como el menú de profesores era bastante, para mí, desolador, ¿no? Hubo una maestra que sí fue como un oasis, que se llama María Novaro, ¿no? Que ella realmente no solo es una cineasta como impecable y también como persona, sino es pedagoga, ¿no? O sea, sí crea un vínculo con la persona que está al lado de ella, y esa es otra cosa que es importante en las escuelas, creo yo, que uno aspira como estudiante, es que los profesores te traten como colega, ¿no? Que te traten como alguien que está a la par y que te está pasando datos como que si fuera un colega, ¿no? Como dándote los secretos para ir a la guerra y no morir en el primer intento. Y sentí que eso no pasaba en la escuela, ¿no? Y de hecho los exámenes, cuando se presentaban los cortos, los maestros eran sumamente ¿Drásticos o qué? sí, o sea, comentarios que le hacían a compañeros que mejor se dedicaron a vender tacos que estaban haciendo una película, ¿no? Cosas como muy muy duras, ¿no? Como de la vieja escuela del teatro, ¿no? Y muchos profesores De que hay que hacer sufrir a la gente para que aprenda. ¿Cómo, perdón? De que hay que hacer sufrir a los alumnos. Sí, no, insultarlos un poco. Y supongamos los profesores de dirección, que algunos eran de teatro, nos decían que al actor hay que tratarlo mal, que al actor se trata mal. Como también este asunto de, bueno, Arturo Ripstein fue muy famoso por eso, por tratar mal a sus actores, ¿no? De castigarlos en el set, y pensé, no sé, pensar, es que yo no quiero ser ese tipo de persona. Además, no sé, a lo mejor mis exnovias dirán que a veces fui así, pero no, o sea, no me sale tener esa como rudeza o esa crueldad. Y sentí que, como lo mencionaste, que lo que yo quería replicar en Guatemala no lo podía hacer porque porque Guatemala no había la infraestructura, no había como los medios de producción ni el equipo. Entonces es como que si me están enseñando a manejar un Ferrari y me tengo que ir al Ferrari a una playa y andar en la arena, y va a ser imposible, ¿no? Y en un momento, como en el primer año o segundo año de la carrera, decidí seguir en la escuela, pero no tomármelo tan en serio, sino más bien pensé
aquí lo interesante de la escuela es que está situada en la Ciudad de México y que la Ciudad de México es un caldo de cultivo impresionante, donde la cultura popular se reinventa día a día y lo ves en el metro con los peinados de la gente, la música, cómo se fusiona todo, ¿no? Desde cómo la gente en México se apropia de la cumbia colombiana, o se apropia del ska, o se apropia de todo, y todo este asunto de que es como un lugar de creadoras, ¿no? Si, casi, a lo mejor, no sé si estaré exagerando, pero siento que la Ciudad de México tiene como la vibra o el espíritu de ciudades como Nueva York, ¿no? Que a pesar de su suciedad y todo eso, surgen cosas que son sumamente como inspiradoras. Sí. Tú hiciste unos cortos, yo quería como que de pronto nos contaras esos cortos que hiciste porque lo que has escrito sobre eso me gusta mucho. Y es que también los cortos no los tomaste muy en serio, los cortos, en el sentido de que dijiste, voy a empezar a experimentar. Estoy aquí para aprender. Entonces no estoy aquí para hacer unos grandes cortos que sorprendan, sino que estoy aquí para llevar un proceso y para aprender. Entonces, a veces hacías cortos en donde preparabas a los actores muchísimo, hacías ensayos. En el otro corto te dio por no hacer ensayos a ver qué pasaba. En el otro corto trabajabas en la mesa únicamente, pues con los personajes, los actores. Eso me parece tan interesante eso como para que estos amigos que están estudiando entiendan que no tienen que hacer ya una película, sino que tienen que experimentar, empezar a aprender un camino de originalidad, ¿cierto? Sí, como comenté, sentí que los catedráticos no te compartían sus secretos, ¿no? Como que había un recelo de cierta manera y que los cortos más bien iban a llenarte como de experiencias para no repetir en el siguiente proyecto, ¿no? O sea, lo que busqué fue como plantearme, realizar el corto de tal manera para ver si ese método funcionaba y estaba pensando en el siguiente corto, cómo iba a ser el siguiente corto. Y en el primer corto, que se llama Kilómetro 31, fui sumamente como tradicional. Tuve un trabajo de mesa de 2 meses o 3. Ensayé con los actores mes y medio. ¿Trabajo de mesa para ti qué es? Para mí trabajo de mesa es hablar con el actor de cómo ves tú los personajes, ellos cómo interpretan a los personajes, explicarles tus motivaciones, por qué quieres hacer esa historia, por qué es importante para ti, qué representa el espacio, por qué el personaje habla de esa manera. Porque como construir el personaje también hacia atrás. Construir y sobre todo escuchar al actor, ver que si te interpreta de la misma manera y qué cosas te puede aportar sobre esa historia, ¿no? Y fue un corto que me gustó, que se hizo en Super 16, fue el primer corto, entonces tiene como fallas técnicas de que se puso mal la película, que entró un poquito de luz, lo clásico de cuando uno filmaba en material fílmico. Y fue un corto que financié con $300, ¿no? O sea, que realmente no tenía mucho dinero para hacer el corto. Como dije, estaba estudiando cine, era papá, tenía como otras preocupaciones económicas como más importantes. Entonces diseñé un corto que pudiera como realizar con lo que tenía en la mano. Y hice un presupuesto y dije, bueno, solo puedo conseguir $300. ¿Qué puedo hacer con $300? O sea, no puedo pagarle un staff, no puedo tener una planta de luz, no puedo tener luces. Y dije, todas las cosas que no puedo tener, y dije, uy, estoy en problemas serios. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Pues va a ser un corto que solo se va a usar solo se va a iluminar con rebotes, solo vamos a usar luz de día. Por lo tanto, a las 5 de la tarde se acababa el rodaje,
¿no? Fue un rodaje bastante como amistoso para el resto del crew y fue un corto donde son de 3 personajes con una historia que transcurre en 10 minutos. O sea, tampoco había como que cambiar de vestuarios y el único prop era una bicicleta y una pistola. Y fue un corto que aprendí como de producción. O sea, como más bien aprendí o entendí que la producción empieza desde la escritura del guión. O sea, que uno realmente produce o puedes hacer viable tu proyecto desde la escritura del guión. O sea, eso es muy tuyo, de Julio Hernández, el hecho de que esa conciencia de cuánto valen las películas y esa conciencia desde el comienzo de que hay que hacerlas muy, muy baratas, ¿cierto? Después cuando haces tus largos también son súper baratos. O sea, hace ya que vamos a hablar más adelante ya de tus largos, como esa conciencia de que van a valer, no sé cuánto te valió Marimba del He hecho películas de $20,000. $20,000. Hice una muy chiquita en una semana que se llama Hasta el sol tiene manchas, que costó $3,000. Increíble. Hace un mes y medio terminé una película en México en una semana que costó $5,000, $4,000 el rodaje. Pero has rodado películas también más caras, pues de $500,000. Te prometo anarquía y bueno, Compramos Revólver costó $1 millón. No sé qué es como de mala educación hablar de dinero, pero también como que para mí era importante que quedara claro que podía hacer películas de ese presupuesto y que me sentía cómodo. Obviamente uno se siente cómodo cuando recibe un sueldo y cuando todo el mundo come bien y ese tipo de cosas, ¿no? Pero me siento como pez en el agua en el bajo presupuesto, porque no dependo de más gente, porque tengo libertad creativa, porque no está la presión de que si la película va a funcionar o no, sino más bien me dejo llevar. Eso es lo que tú llamas cine artesanal, ¿cierto? Que veo que utilizan mucho eso para distinguirlo del cine industrial. Y como que el hecho de que las películas se les note que hay poco dinero y demás, es lo que le crea un estilo a la película, el que le da una… ¿Cómo qué? Pues como una personalidad. Una personalidad. Y al final, ¿cómo lo puedo decir? O sea, las películas que he hecho con $20,000 o $3,000 han ido a los mismos festivales de las películas que hice con $1 millón. Y entonces uno dice, bueno, o sea, yo sé que cada historia tiene su presupuesto, pero finalmente el cine no tiene nada que ver con el presupuesto, sino tiene que ver con el contenido y cómo se dicen las cosas, que eso es lo más interesante, ¿no? ¿Cómo puedo decir algo? Y también a mí me llenaba de orgullo interno saber que hice una película con $20,000 o $3,000, que estaba en un festival participando y concursando con películas que costaban $2 millones. Me sentía así como que si en el Mundial Haití va en un partido y le gana a Argentina o empata con Argentina, que al final uno dice, bueno, pero… O el Real Madrid empata con un equipo de segunda división de España, y que al final que importa es como el espíritu, el alma o la esencia de las cosas, y no tanto el precio de… Sí, el precio de las cosas. Tú terminas la escuela y te vas para Guatemala. Sí. Sí, y bueno, ¿y por qué? No terminé. ¿No terminaste? No. No, porque eso. No sé si está bien que diga esto, pero no terminé la escuela. Yo pensé. Y es muy chistoso porque no me gradué y he sido sinodal o jurado de 4 tesis en la escuela. Y les he dicho, pero no estoy graduado. Me dijo, no importa, vente. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Ya pensaste que habías terminado el ciclo y te fuiste? ¿Ya habías aprendido lo que necesitabas? Me aburrí. A ver, pasaron varias cosas. Hice mi tesis, pero nunca… Un corto. Un corto, se llama Maleza. Nunca lo presenté,
Primero porque la escuela extravió las latas como 7 meses. Y ya cuando aparecieron, yo ya había hecho mi ópera prima que se llama Gasolina. Y estaba justamente en el Festival de San Sebastián presentándola. Y se acercó la fotógrafa de la película y me dijo: Julio, me escribió a la escuela y me están diciendo de que retire mi crédito como fotógrafa de nuestra película, porque la escuela tiene un programa de óperas primas y alguien quería que la fotógrafa hiciera una ópera prima de la escuela, pero para eso tenía que ser la ópera prima de ella. Entonces la escuela le pareció como muy fácil decirle a la fotógrafa que retirara su crédito para que pudiera hacer una película de la escuela. Y eso me ofendió mucho. Y dije, no, me olvido de la escuela, ¿no? O sea, no necesito, o sea, creo que un cineasta no necesita un diploma para hacer cine. Bueno, y tú lo sabes muy bien, ¿no? Y los grandes directores que admiramos no tienen un diploma. O sea, creo que los diplomas son una película terminada, ¿no? ¿Cómo nació Gasolina? Gasolina es el primer largo de Julio y gana el premio de postproducción, ¿cierto? Al comienzo, en el 2007, el 2008 va a San Sebastián y gana en la sección de Horizontes el premio principal, ¿cierto? O sea, pega un impacto enorme, nunca ninguna película centroamericana había estado allá y ganado, ¿cierto? Sí, esa película surgió de un taller que tuve con Lucrecia Martel en Costa Rica en el 2004. Lucrecia me dijo que tenía que ser una película mucho más personal y estuvimos hablando bastante sobre los procesos de escritura y sobre el tipo de director que quería ser y todo eso. Y bueno, obviamente le hice caso y deseché el guión con el que me habían seleccionado para el taller con ella y empecé a escribir Gasolina. Y Gasolina tiene que ver con… ¿Cómo lo resumes? Un poco para que la gente sepa de qué es Gasolina, de qué trata. De 3 adolescentes que viven en un suburbio afuera de la ciudad, un suburbio donde no hay nada, y quieren usar el carro de uno de ellos para dar una vuelta en la noche, irse a la playa, y no tienen gasolina, y lo que deciden es robarse la gasolina de los carros que están estacionados en la colonia y para llenar el carro que tienen. Y en el transcurso del viaje atropellan a un señor indígena y deciden como borrar el cuerpo del delito y le prenden le prenden fuego con la gasolina que tienen en el carro. Y es una película que habla sobre la impunidad y sobre el racismo que hay en Guatemala, y surgió de una anécdota que tuve en Guatemala cuando yo salí de México a los 16 años, me fui a Costa Rica, estuve viviendo 2 años en Costa Rica y de ahí nos fuimos a Guatemala, y conocí a unos chicos con los que empecé a salir a fiestas y ese tipo de cosas. Y un sábado en la noche, íbamos en el auto de uno de ellos y casi atropellaron a un tipo. Y el conductor lo que hizo fue dar la vuelta en U, alcanzó al señor, que ya cuando nos acercamos a él, obviamente era un señor indígena que iba con su hijo. Y lo que hizo este tipo fue, se bajó del carro y le empezó a golpear al señor, que tenía como 60 años, y le pegaba diciéndole que le estaba pegando para que aprendiera a cruzarse la calle. Era un señor que no hablaba español, el niño tenía como 13 años, la gente de la gasolinera no se metió, y yo por dentro dije, esto no me parece bien, pero no me voy a meter, me voy a quedar adentro del carro. Los otros chicos bajaron y se metieron a insultar y a hacer ese tipo de cosas. Y luego ya, dejaron al señor golpeado, me dejaron en mi casa, y al día siguiente me di cuenta de que era cómplice de eso, ¿no? Que no había intervenido,
que no les había cuestionado, que no había detenido nada y que el no hacer es hacer, ¿no? Y de eso va Gasolina, de esa experiencia. Esos personajes que son como tan, ¿qué te digo yo? Como tan elementales, en el sentido de que parece que fueran automáticos, que solamente tienen unas consignas muy sencillas en el día, que roban la gasolina para salir en la noche, pero que viven como irritados, peleando por todo, que viven como en un limbo. Esos personajes tan agrestes y tan, como te digo, en ese mundo tan agresivo y sin relaciones sociales, porque las familias los llaman y les piden que se comporten, ¿cierto? Y ellos no, ellos viven en una locura total, que al final termina en que queman al indígena con gasolina. Esos personajes están en tu obra todo el tiempo. A partir de ahí empiezan a aparecer ese tipo de personajes, pues como dices tú, racistas y propios, digámoslo, de después de la dictadura en Guatemala y demás. ¿Quiénes son esos personajes? O sea, ¿cómo en el caso de Gasolina, cómo los escribiste, cómo los dirigiste? Es una película minimalista, una película súper sencilla, pero muy bella, además por los encuadres. Es una cosa extraordinaria también el trabajo de encuadres. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, justamente hoy murió una como de mis mayores inspiraciones, que se llama Robert Frank, que es un fotógrafo neoyorquino que publicó un libro que se llama The Americans. Y es el trabajo de Robert Frank que me inspiró tanto. Le comenté a Víctor que en el rodaje de Gasolina iba al set con el libro y hojeaba las fotos y las revisaba. No, o sea, no copiaba como los encuadres, sino más bien como me inspiraba. Inspirándome en la manera que ponía la cámara, la manera en que colocaba a los actores, que siempre como de lado, nunca viendo de frente, cortándolos mal, no respetando las zonas áureas, una serie de detalles que a mí me alucinaban. Y creo que Gasolina fue más bien un ejercicio como de encuadre o un ejercicio. Y también, sobre todo, quise como contradecir a la escuela. O sea, que se podía hacer una película totalmente opuesta a lo que argumentaban. Y los personajes, pues, es una mezcla. O sea, pensé en mis amigos que hice en Costa Rica, mis amigos que hice en México, los amigos de Guatemala que hicieron esto del auto, y pensé en ellos y pensé en mí, y sobre todo Guatemala, que venía de acá. Guatemala tuvo una guerra, un conflicto armado que duró 36 años, donde la gente está sumamente polarizada, donde se aprendió a no hablar porque dialogar creaba conflicto, porque eras de un bando o de otro, donde los índices de impunidad son sumamente altos, donde es un país eminentemente indígena, el 60% de la población es indígena, pero ambos bandos, tanto el ejército como la guerrilla, sus soldados eran indígenas, o sea, no eran los mestizos, sino es un país como bastante desigual, y por el conflicto armado es un país que a las 9 o 10 de la noche parece que fueran las 3 de la mañana, 4, porque el transporte público se corta, porque las calles están mal iluminadas, porque en esa época todo el mundo tenía miedo de estar en la calle en la noche porque era peligroso, porque hubo una dictadura que tenía como el estado de sitio o toque de queda, que después de las 10 de la noche nadie tenía que estar fuera ¿no? Ciertos detalles de lo que significa una posguerra. Y creo que Gasolina habla de eso, de la posguerra de Guatemala, vista desde los ojos de 3 adolescentes que no hablan de política, no hablan de nada, pero sus actitudes son de gente que convivió en un lugar donde hay como una injusticia una injusticia social muy fuerte, ¿no? Y bueno, trabajé con actores. De hecho, los 3 protagonistas eran vecinos de
de mi ex suegra, y lo que hice con ellos, o lo que suelo hacer con los actores con los que trabajo es, no ensayo, sino más bien los acompaño durante el proceso de desarrollo, mientras estoy escribiendo el guión, ya cuando lo selecciono, y lo que hago es acompañarlos y pedirles que me dejen entrar a sus lugares y estar con sus amigos. Pero siempre… Pero ya has escrito el guión. Ya es, a ver, Ellos lo conocen, por ejemplo, se los das a conocer a ellos. a veces sí, al inicio se los daba, ahora ya no se los doy. Y lo que les digo es que quiero escuchar cómo hablan con sus amigos. Entonces, ¿Te metes en la vida de ellos? Ajá, con ellos me chévere. sentaba en la banqueta, estaba como a 2 metros con un cuaderno como que viendo hacia otro lado y anotando cualquier cosa, pero escuchando todo lo que dicen y sacando ideas de, como intentando construir la biografía de mis personajes con la biografía de ellos. Y lo que sucedió en Gasolina con ellos fue que por estar ahí descubrí que los 3 chicos eran fanáticos de los aviones. Que los 3 chicos querían estudiar aviación, pero que no tenían los medios para estudiar aviación y que se dedicaban a sentarse en la banqueta para ver aviones que pasaban por la ciudad y hacían como apuestas entre ellos de, ese es un Boeing tal, porque tiene las alas de esa manera y porque no sé qué, o sea, cosas muy técnicas. Y pensé, esto está increíble de que y eso es lo que hacen en Gasolina, están sentados en la banqueta viendo aviones y pensando en que quieren ser aviadores. Y eso lo saqué de escucharlos hablar, ¿no? Y de estar presente, pero a la vez estar como invisible, ¿no? Trato de no participar, sino más bien ser como testigo de lo que sucede. Igual sucedió con Te Prometo Anarquía, muchas cosas que están en la película, en todas, las saqué de escucharlos, ¿no? Con Te Prometo Anarquía, no sé, hay una secuencia donde está Johnny y le enseña a Miguel a oler pegamento y le dice, está la Nike, está la Playboy y todo esto. Y sucedió de que estábamos comiendo durante el rodaje y vi a Pelucas, escuché a Pelucas que estaba diciendo, es que fui al Metro Puebla y me enseñaron a monear. A monear es oler pegamento con la Nike y todo. Yo estaba a 6 metros o 5 metros de distancia de él y grité, silencio, es la comida. Dije, Pelucas, ven acá, repíteme lo que acabas de decir. Y me dijo, ¿por qué? ¿Está mal que hable de esto? Dije, no, al contrario, está increíble. Y dije, a ver, explícame cómo está eso de la Nike y Playboy. Y me lo dijo. Y hablé con el continuista y con todos y con el asistente de dirección. Dije, nos vamos a olvidar de la secuencia que sigue. Vamos a hacer esto, Pelucas enseñándole a Miguel cómo monear de esta forma. Entonces trato de estar siempre como escuchando a mis actores, viendo cómo reaccionan, qué dicen en todo momento, porque siento que me puedo robar algo de ellos para la película y soy muy claro con ellos. Antes de empezar la película les digo, chicos o chicas, me voy a robar cosas de ustedes para mis personajes, porque no hago biografías y voy a fusionar la personalidad de ustedes con los personajes que escribí. Ajá. Sí. Y la película Gasolina gana el premio en San Sebastián y te proponen hacer otra película, ¿cierto? Que yo quiero que hablemos de ella, de Polvo, que es la que vamos a ver mañana, ¿no? Sí. Que es otra. Te iba a preguntar simplemente, ¿cuántos días rodaste Gasolina? Gasolina fue una película que se hizo de manera mucho más convencional, creo que fueron 6 semanas y fuimos 60 personas o 50 personas de crew. Mucha gente, y a partir de esa experiencia decidí que las demás películas tenían que ser diferentes, que tenían que ser como congruentes con el presupuesto que se tiene, que entre más gente
no es más rápido el rodaje, sino al contrario, es mucho más lento, porque es más difícil moverse, más difícil hacer un company move, porque se requieren más autos, se requiere más producción para ver dónde se estacionan los autos, suben, por más que haya gente que sean voluntarios, suben los costos porque hay que alimentarlos, es más transporte, entre más gente es más factible que pasen accidentes, y si pagas mal es más factible que haya accidentes porque es gente que está empezando, que no tiene la experiencia. Entonces, a partir de eso, mejor hago películas pequeñas con gente que tiene experiencia y les pago bien, o sea, me va a alcanzar el presupuesto para pagar bien y nos vamos a mover mucho más rápido y no van a estar todos alrededor del catering mientras uno está grabando, porque lo que sucede es que cuando uno está grabando realmente hay 8 personas trabajando y las demás están esperando a que se cambie de escena o qué sé yo, ¿no? Pero la verdad es que tú no seguiste con polvo, sino con una película extraordinaria que no sé cómo podrá aquí los asistentes verla, que se llama Marimbas del Infierno, que es una joya entre documental, un experimento maravilloso como de depuración también de tu estilo. Es una película que iba a ser documental y que de pronto tiene una primera escena en donde estás hablando, donde Julio está hablando fuera de cuadro con un personaje que es marimbero y que está contando que va a esconder la marimba porque tiene miedo de que se la destruyan, se la quemen. Está como perseguido, como extorsionado, ¿cierto? Y en un momento dado se pone a llorar ahí documentalmente y tú me explicas, yo no había entendido muy bien, que el personaje te dice ahí delante de ti que no va a hacer el documental, que no puede hacerlo porque la familia corre peligro, o sea, que no va a hacer el documental. Entonces no lo dice en la película. No. Sino me lo dijo después de que renunciaba a la película. O sea, grabo la primera entrevista, iba a ser un documental, como dice Víctor. Grabo la primera entrevista, termina llorando el señor, apagamos la cámara y me dice: Julio, renuncio, ya no quiero hacer la película. Y ya teníamos a todo al crew, al sonidista francés, a la fotógrafa mexicana, y dije, chin, o sea, me quedé sin película porque era el personaje protagónico. ¿Y no quisiste convencerlo? Él dijo que su esposa ya le había dicho que lo de la película era mala idea, exponer a su familia y hablar de la extorsión, porque lo estaba extorsionando la Mara, o sea, las pandillas. Y en un momento en el que ya estamos guardando las cosas, le dije: don Alfonso, ¿y si hacemos una ficción sobre este documental? Si hago una ficción sobre su vida, pero usted actúa y ya no le voy a preguntar nada sobre su vida, simplemente va a hacer cosas, ¿no? A tocar la marimba, a empujar la marimba. Y no sé, de manera muy naif me dijo: sí, está bien. O sea, digo de manera muy naif porque finalmente estoy contando su historia, ¿no? A lo mejor no a través de... Pero cambia el tema un poco, porque el tema del documental era como la extorsión de esa marimba, ¿cierto? Y el otro tema es el tema de la película como tal, es de la ficción que creas, es el hombre tratando de sobrevivir y creando un grupo con otros músicos, ¿cierto? Sí, realmente cambia, ¿no? Sí, bueno, al final creo que de una manera estoy reflejado en la película, en el sentido de que se trata de 3 personas que quieren hacer música en un lugar donde no existen condiciones, donde tocan puertas y ninguna se abre, que para mí eso era como Guatemala, ¿no? Hay una secuencia donde Chiquilín va al Ministerio de Cultura a pedir apoyo para hacer la marimba y le hacen un montón de preguntas y le piden que se ponga un saco. Todo ese lugar, todas esas cosas fueron grabadas en el Ministerio de Cultura. El que sale ahí es un poeta que trabajaba en el Ministerio de Cultura. La conversación que tuvo Chiquilín con él son conversaciones que yo tuve con él cuando iba a pedir apoyo para mis películas.
Y es eso, es una película sobre el mundo criminal de Guatemala, pero también sobre la amistad y sobre 3 creadores que intentan hacer arte en un lugar donde no existen las condiciones y siempre están a punto de rendirse, ¿no? Y por necios siguen bueno, finalmente se autosabotean, pero sí siento que es una película que a mí me recuerda mi vivencia en Guatemala, ¿no? Es una película muy bella. ¿Cómo la puede ver aquí los asistentes? Tú me la pasaste, pero es una película que hay que verla, no sé, la Cinemateca deberíamos nosotros programarla, todo el ciclo tuyo de tus películas, porque es una película hecha también con una libertad, con una poesía. Tú me dices que no tenías guión, que no quisiste tener guión para nada, que se hizo en 2 semanas, ¿cierto? Sí, casi un poquito menos. Y que se montaban en una van y que iban buscando, tú veías una locación y se bajaban y inventaban una secuencia ahí, una escena, se improvisaba, pero increíble. Sí, hay una película de John Waters, este director americano, que se trata sobre un grupo de guerrillero de cineastas de cine de autor que secuestran al productor de Spielberg, una cosa así, no me acuerdo bien, y quería como hacer algo parecido, o sea, como de gente que hace cine de una manera mucho más como libre, ¿no? Casi como que si fuera un jamming de una banda de jazz y que más bien se juntan los talentos y ven de qué manera se cuenta una historia. Y pensé, bueno, es una película tan barata que no pasa nada si queda mal, ¿no? O sea, nadie se va a ir a la quiebra. Pero si llega a quedar bien, va a ser una película que nos puede dar con muchas satisfacciones. Y creo que también es parte del contexto. O sea, estaba en Guatemala, los hospitales no tenían medicinas, no había ni siquiera la Cinemateca de Guatemala, no tenía ni siquiera presupuesto para papel de baño, ¿no? O sea, como que había demasiadas carencias y no sé, tenía como eso en mente, tenían que ser películas que representaran el lugar donde estaba en ese momento y no hacer cine simulando que estoy en otro lugar, ¿no? Como que ese era como el poder de la película y es lo que me han comentado la gente con esa etapa. O sea, creo que mi filmografía está dividida en 2, en la etapa guatemalteca y en la etapa mexicana. Y de la etapa guatemalteca lo que me han dicho la gente es que les parece un milagro que esas películas existan porque se nota que se hicieron con las manos, con muy poco presupuesto y que les parece como una vez en el Bafisi, que es este festival de cine independiente en Buenos Aires, hicieron un comentario acerca de Gasolina o de Marimbas del Infierno, no me acuerdo, que dijeron que era más fácil ver un ovni en un clásico Boca River que ver una película de Guatemala en una sala argentina. Así empezaba la crítica, ¿no? Entonces, aquí iba con esto, que estaba haciendo películas en un lugar donde no hay como ningún contexto económico para producirlas y que esa era como la mayor ventaja que tenía hacer algo donde no había nada, ¿no? Donde no había ninguna referencia, donde podía inventar mis propias reglas porque no había ninguna regla. Pero el resultado es esta película que digámoslo, yo no veo de qué otra forma se podría captar esa realidad de Guatemala, ¿no? O sea, despojándote tú de cualquier, ¿qué te digo? De lo que tú llamas cine industrial, despojándote o sea, dejando solamente los personajes,
las locaciones, los lugares. O sea, uno aprecia ahí una Guatemala desnuda, vista sin el artificio del cine que la transforma, sino en lo posible directamente, para que te hablen esos personajes sin haber pasado por un guión, ni por un movimiento de cámara, ni por un plano contra plano, ni por nada de estas cosas. Están ahí hablándote de una manera tan hermosa, tan desnuda, que realmente es un clásico para verlo. Es tu segunda película y es una película muy pequeña que no te valió nada, pero es una película que se realimenta y que tiene muchas lecturas. Es una cosa... Creo que te lo comenté a la hora de la comida. Hay una película colombiana que me impactó mucho, de Ciro Guerra, que se llama La sombra del caminante, que está hecho con nada de presupuesto y que es un retrato... Que te influyó un poco verla, me contaste, ¿cierto? Sí, me influyó por el retrato tan estético de Bogotá, pero sobre todo como ejercicio de producción. O sea, ver que se pueden hacer películas, o que se pueden hacer películas de una manera tan sencilla y con tan pocos medios, y que esta cuestión de pocos medios, en vez de restarle, le sumaba porque la volvía como única, ¿no? Y quise, como con Las marimbas del infierno, como homenajear ese espíritu de La sombra del caminante y de otras películas, ¿no? Que cuando uno empieza a investigar y dice, ¿en serio hicieron esta película con este presupuesto y de esta manera y con tan pocos días? Pero tienes razón, porque en La sombra del caminante está este tipo llevando a la gente en su silleta, ¿cierto? En su silla a la espalda, y en el tuyo está el hombre con la marimba arrastrándola por todas las calles y por todas partes. Sí, ¿sí o no? No, sí. Tiene ese homenaje, pues. Sí, como ese homenaje o como esa influencia, ¿no? De además sentir que... Porque normalmente las influencias que tenemos son de países donde todo está bien, ¿no? O sea, las influencias que recibimos como cuando estamos estudiando, como creadores, o sea, y pocas veces nos influyen obras que están como en un radar cercano en nuestra periferia, ¿no? Y cuando hay obras que uno siente, uno se dice, pero es que eso lo pude haber hecho yo, ¿por qué no se me ocurrió antes, no? O ¿por qué no se me ocurrió plantearme este modelo de producción? Porque uno encuentra como respuestas a preguntas que uno tiene y uno las ve ahí y dice, pero es que aquí, en un lugar muy cerca, que es Colombia, lograron hacer una película de una manera tan única y tan especial, contra viento y marea, y dentro de esas características del presupuesto, están haciendo una pequeña joya cinematográfica que es única, que es irrepetible. O sea, no voy a ver otra, no puede existir La sombra del caminante en París, ¿no? O en Los Ángeles, o qué sé yo. O sea, La sombra del caminante es solo de Bogotá y solo de Ciro Guerra y solo de esa época, ¿no? Cuando una película tiene estos como condimentos, se vuelven como inspiradores, saber que no hay una fórmula, ¿no? Y también eso, entender que para crear no hay fórmulas. En las escuelas nos insisten que hay una fórmula y que la fórmula y que todo esto, y finalmente, si uno estudia la historia del arte, uno se da cuenta que los artistas o los creadores constantemente rompen las reglas, que una de las mayores cualidades o virtudes que tiene el arte es romper las reglas y contradecir a la generación anterior, ¿no? Lo vemos con la música, con los pintores, con los poetas, con el teatro, que siempre se están contradiciendo a las teorías anteriores y exponiendo de que eso no es así, que se pueden hacer las cosas de otra manera. Y eso lo que nos da finalmente es como una especie de tolerancia a la diferencia, ¿no? Eso es lo que me gusta de la creación o del arte, que nos hace tolerantes a las cosas que no comprendemos, a la diferencia, y decir, es válido, ¿por qué no puede existir esto? ¿Por qué no puede existir esta mirada? ¿Por qué tiene que ser todo, no tiene que ser todo uniforme, ¿no? O uniformar la mirada o la creación o lo que sea.
Bueno, no sé si me estoy desviando. No, hay tanto para hablar de esta película, pero yo quisiera que nos resumiéramos sobre Polvo, porque Polvo la vamos a ver mañana y es una película súper interesante. Es una película de unos antropólogos, una pareja que está acompañando el proceso de una organización indígena de madres e hijos buscando a sus familiares, a los maridos que han sido asesinados, desaparecidos, y a los muchachos que ha desaparecido su padre también, a los hijos. Y los dos, pero sobre todo lo interesante es que, según entiendo, tú haces un documental sobre eso. ¿Alguien te pide que hagas un documental sobre acompañando esta organización? Y te da tan duro ese asunto de estar grabando. Primero, que las cosas más interesantes ocurren cuando se apaga la cámara, ¿cierto? Sí. Y que esa intimidad, tú quieres como entenderla bien, y lo otro es como el remordimiento que te da de estar con estas personas haciendo el documental, acompañándolos en esa cosa tan triste, y por la noche irte a tu casa y ponerte a ver televisión sabiendo que ellos estaban por allá enfrentando a sus demonios. Me tocó, sí, como dice Víctor, me tocó documentar exhumaciones y ahí descubrí en carne propia lo injustos, lo poco democráticas que son las guerras, ¿no? Que las guerras son quienes las sufren es el estrato social más bajo de un país, ¿no? Y nunca me imaginé que iba a haber ese tipo de cosas, sí sabía que existían esas cosas en Guatemala, pero es diferente encontrarse con que ir a un bosque y ver que los troncos están dañados porque ahí amarraron a la gente con alambres de púas, o ver osamentas de gente amarrada con alambres de púas, o chicos de mi edad que están buscando a sus papás entre osamentas y que saben que van a encontrar las osamentas y que jamás van a saber que sí es su padre o no. Y surgió una experiencia que una de las señoras me pidió que la llevara a su pueblo de origen, que quería que sus hijos conocieran su pueblo de origen. Ay, no más. Y dije, no existe el pueblo. Y yo no sabía que si existía, ¿no? Y pasé por ella, yo tenía un carrito muy bajo, y nos metimos a la montaña, el carro se atascó y me tocó caminar como 3 o 4 kilómetros para buscar un tractor que nos sacara del hoyo. Y cuando encuentro el tractor, le digo, estoy buscando tal poblado, y me dijo, sí, aquí estaba, pero ya no existe. O sea, lo arrasaron el pueblo. Y dije, puta madre, o sea, ¿qué le digo a la señora? Y regresé y no me atreví a decirle a la señora que su pueblo ya no existía. No me atreví, no, me pareció como… no encontré el valor de comentarle, y le dije, otro día te traigo, otro día lo buscamos, ¿no? Y sí, obviamente… Ahorita que lo digo en voz alta, sí me siento súper mal de no haber dicho eso. Y de eso va la película. Y ese es bueno, tú que viste la película, eso es como la película, y como este retrato de un país que está, la posguerra de un país que no logra sanar las heridas de una guerra, ¿no? Donde un pueblo está dividido en 2 bandos y las cosas no se dicen del todo. Y hay un como resentimiento sumamente fuerte que a la menor provocación estalla, ¿no? Sin razón. Y es una película bastante… O sea, iba a ser mi segunda película, hice primero Las Marimbas, pero Polvo iba a ser mi segunda película, y por Polvo decidí hacer una película como Marimbas, con mucho más humor, con música, porque Polvo es una película mucho más densa, ¿no? Pero creo que… Y todavía es una película que es un tema que todavía genera conflicto en Guatemala. La proyectamos en el pueblo donde grabamos,
y en el parque del pueblo, de manera gratuita, llevamos un proyector y todo eso. Y al poco tiempo yo no sabía que ese pueblo era de exintegrantes del ejército. Entonces, cuando empezaron a ver la película y de qué iba el tema, pararon la proyección y me dijeron que yo lo estaba provocando, que si era de tal partido político. Y luego alguien me dijo, es que este pueblo es de exsoldados y es un tema que la película se grabó en el 2010, La Paz se firmó en el 96 en Guatemala. O sea, pasaron, ¿qué? 14 años y habían pasado 14 años y el tema de la guerra, de la posguerra estaba súper latente en estos lugares y te das cuenta que las cosas están a flor de piel y que las películas sí tienen su importancia, ¿no? Porque no solo retratan un pasado, sino también sirve como tema de conversación y de diálogo en el presente, ¿no? Y en el futuro nos va a servir para analizar ciertas cosas. ¿Por qué te metiste a vos en la película con el personaje del antropólogo? Porque también tengo como esta convicción bueno, en ese momento tenía la convicción estaba contando una película sobre personajes indígenas, yo soy mestizo, obviamente, y me pareció como muy hipócrita y muy, no sé, sí, como muy hipócrita contar una historia que no me pertenece. Y dije, bueno, ¿de qué manera puedo hacer que esta historia sea mía? Y diseñé y dije, bueno, pues voy a hablar de este documental que hice y el personaje tiene que ver conmigo, la mirada mestiza, la mirada súper naif, fuera de lugar, del chico urbano que llega a un poblado rural a hacer un trabajo por encargo, ¿no? Y hacer preguntas incómodas, que luego se va a su casa y sigue viendo tele y deja a esta gente en una tormenta de sensaciones y emociones y conviviendo con un pasado que quieren olvidar o que están tratando de sanar y uno lo está como escarbando. Y eso también se me hace como muy cinematográfico, que es lo que solemos hacer, ¿no? Como buscar historias y a veces todo este asunto con los personajes, hasta qué tanto respeto su intimidad, hasta qué tanto llego, hasta qué tanto lo retrato. Y pienso, ¿qué pasaría si alguien llegara y me dice, Julio, quiero retratar cómo te has separado de tu pareja y preguntarte cosas? Y digo, bueno, pues sí, sería sumamente incómodo, ¿no? Y como, no sé, entonces intenté como nivelar eso y hacer una película que hablara del otro, pero hablara de mí y que el otro me cuestionara por hacer ese tipo de preguntas. No sé, ¿me explico? Sí, no. Por eso es muy bueno como este preámbulo para la película, para que la veamos mañana. Es muy interesante porque tú dices que hubiera sido más fácil hacer solamente la película de la mamá y el hijo, ¿cierto? Sí, estoy seguro. Más fácil y que hubiera sido, dices tú que hubiera sido más... No sé, hubiera sido más seguro para mí y estoy seguro que la película lo hubiera ido mejor, porque obviamente la parte indígena es mucho más visual, mucho más fuerte, ¿no? Y se siente a los personajes mestizos tan fuera de lugar, abordando temas que uno dice nada que ver, ¿no? Y ya analizando, digo, pues es lo que hice con ese documental por encargo, ¿no? Y me costó, ese documental me costó mucho y me cuestioné mucho sobre mi posición como director o como cineasta, ¿no? De retratar al otro y por qué no retratarme y por qué no también retratarme a mí. Ese contraste entre el antropólogo y el indígena dice mucho. Pues decir, es un contraste que cuando se hace la película solamente sobre el indígena, ese contraste se borra. Entonces cuando tú lo muestras realmente hay muchas preguntas sobre eso. Hay un momento donde él no quiere, el muchacho indígena y la mamá, él toma la vocería, no quiere hacer la película, necesita que le paguen.
Y entonces el antropólogo dice, hermano, es que no tenemos plata. Entonces están en el carro, ¿cierto? Y el hombre le dice, ¿y este carro con qué lo compraron? ¿Cierto? Es una cosa muy... Pero explica, pone esa contradicción, ese dilema dentro de la película que es muy interesante. A mí me... Sí, le comenté a Víctor que es una película que me genera bastante conflicto por varias razones. Y sobre todo es eso que me cuestioné. Y sobre todo porque también es como el tipo de cine que de repente nos están incentivando a que hagamos la gente de afuera, ¿no? Películas que de repente retratar al otro, en el caso de Guatemala, a la población indígena, que pues es lo que les interesa, ¿no? Y no tanto como la población urbana o mestiza o qué sé yo. Y uno dice, sí, pero no me siento como... Sí, no quiero sentir que estoy utilizando al otro en mi beneficio, pero al final sucede y es como ambiguo. Todavía no lo tengo tan claro, pero también creo que uno tiene ese compromiso de encontrar y retratar las historias del lugar al que pertenece uno, ¿no? Y de hacer visible a la gente que a lo mejor puede ser invisible en ese momento. Pero eso también suena sumamente paternalista, ¿no? O sea, yo porque tengo el poder de hacer visible a alguien que yo considero invisible. Y es el cuestionamiento que de repente tiene la película. No sé si estoy como aburriéndolos. No, vamos a las preguntas, ¿cierto? Ok, sí. De todas maneras, Julio, y para que cuando mañana veamos la película, tú vas a estar mañana también ahí, de pronto vamos a estar presentándola y conversando después. La belleza, digamos, lo de las locaciones, la forma como conoce el director esos lugares y cómo los aprecia en toda su estética, digamos, lo popular, llena de... Eso es una cosa muy consciente tuya, ¿cierto? Digo, las calles, las casas, los cantinas, en donde hay una cantidad de cosas de distintos tiempos, o sea, no solamente, digamos, lo folclore, sino como quien dice, cosas modernas, cosas de hace 40 años, cosas de toda una cantidad de objetos de todos los tiempos allí, que son como pequeños museos culturales que tú los fabricas muy bien y los miras con un enorme conocimiento y con un enorme amor. Bueno, sí, bueno, no sé. Polvo fue como... ¿Se lo van a ver mañana? ¿Ah? Fue un ejercicio específico sobre locaciones, porque realmente lo que sucedió en Polvo fue que una película que es una coproducción con España y con Chile, aplicamos a Ibermedia. Ibermedia es este fondo iberoamericano donde cada país da dinero anualmente para que se financie el cine de la zona. Y lo que sucedió es que Guatemala nunca pagó su cuota y un día antes del rodaje nos habló Ibermedia diciendo que nos congelaba el dinero y que ya no íbamos a hacer la película con el dinero de Ibermedia. Entonces, una película que en su momento se iba a hacer con $100,000 se tuvo que hacer con $30,000. Y digo que es un ejercicio de locaciones porque se cayó toda la película, entramos en bancarrota y lo que hice, o lo que ya había tenido como pensado de cierta manera es, como yo vivía como en las afueras de la ciudad, usé espacios que se parecían a la zona indígena de Guatemala, bosques que había por ahí y simulamos el interior de la República en las afueras de la ciudad. Y usamos solo unas partes del centro de un pueblo indígena cerca de la ciudad antigua de Guatemala. Y bajo la premisa de que el primer efecto especial de la historia del cine es el encuadre, ¿no? O sea, la puesta en cámara, puedes hacer que este lugar parezca el espacio con iluminación y con la puesta en cámara, ¿no? O sea, sacando lo que no quieres que se vea. Y Polvo es un ejercicio de eso. O sea, se grabó, perdón por hablar en singular, bueno, grabamos un lugar urbano simulando que era un lugar rural. Y fue puesta en cámara. Qué bien.
Bueno, entonces la pregunta es… Si alguien en el público tiene una pregunta, levanta la mano y le llevamos su micrófono. Buenas tardes. Me gustaría decir que fue muy interesante la charla y que mi pregunta es si el director considera que tiene una película que lo inspire como ninguna otra y cuál sería la razón para esto, si es que la tiene. Gracias. Sí, tengo una película muy chiquita que se llama Hasta el sol tiene manchas, que hice con 4 amigos, y es una película que hice como especie de carta de despedida de Guatemala, y toda la película es amarilla y la ciudad se dibujó con tiza. Entonces le tomé fotos a la ciudad, esas fotos las proyectamos y un amigo artista delineó las fotos y dibujó la ciudad en tiza, y esos son como los escenarios. Y es una película donde la voz en off son poemas que a mí me gustan, que están subtitulados, ¿no? Y tiene esta ficción y está mezclado con un making of, que el making of consiste en la gente del crew esperando a que este amigo termine de hacer los dibujos, con material de archivo de la carta de renuncia o el discurso de renuncia del presidente Arbenz, Jacobo Arbenz, que fue derrocado en el 54 por la CIA, y da una carta al país diciendo los motivos por los cuales se tiene que ir del país, y mientras lee la carta está llorando, ¿no? Y es un presidente que sacaron de Guatemala en calzoncillos para que no se llevara nada, lo subieron en calzoncillos al avión y lo sacaron de Guatemala de esa forma. Y no sé, y a raíz de ese golpe de Estado, Guatemala se vino a pique como país. Y es una película muy especial porque llevé al extremo las ideas que tenía acerca de producción, ¿no? O sea, hacer una película con $3,000 es como demasiado radical, y además $3,000 que amigos me donaron, ¿no? Gente que me donó $500, otro 300, y dinero con el cual le pagué, o sea, todo el mundo que trabajó en la película se le pagó por una semana, y es una película como bastante peculiar, ¿no? Por eso, porque se siente que es artesanal, o sea, mucho más artesanal que las marimbas del infierno. Y es una película que pongo textos de Bresson, de las notas del cinematógrafo, ¿no? Que traté como de explayar por qué hago el cine, qué hago, ¿no? Ok, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Y con esta pregunta cerramos. Gracias. Buenas noches. Primero que todo, muchas gracias a Julio Hernández por estar aquí acompañándonos en esta charla. Mi pregunta es, cuando hablamos de anarquía del arte, es no seguir reglas, no ser convencionales al momento de crear estas obras, pero ¿qué papel tiene entonces la ética en ese momento? ¿Puede la ética y la anarquía convivir en ese mundo cinematográfico? Muchas gracias. Sí, bueno, la anarquía es como un movimiento social o político que tuvo como mucha presencia en España durante la Guerra Civil, ¿no? Donde se acordó no seguir reglas, donde todo era armonía para todos, donde todo había como una especie de igualdad política y social, donde una nación se construía bajo las manos de todos, ¿no? Y la anarquía en esos términos significa como fraternidad, no desorden o todo lo que queremos como que lo tomamos ahora. Y la ética, pues es que la ética es como una palabra importante por lo que significa, pero también depende de tus principios, ¿no? O sea, la ética para mí
puede ser totalmente diferente a la tuya, dependiendo de mi contexto político, religioso, qué sé yo. Y creo que también creo que en el arte se suele como estirar estética de muchas maneras, ¿no? Normalmente en las películas los personajes más interesantes y más cinematográficos son los personajes que no siguen ninguna ética, ¿no? Los personajes que transgreden las reglas, que transgreden todo y que pueden ser como inspiradores, pero también pueden ser películas que nos hace ver la importancia de estas normas, o sea, no sé, he conocido directores que han hecho películas hermosas y sumamente como conmovedoras y que sus rodajes han sido nada éticos, ¿no? Entonces, todo depende de lo que se levante de la alfombra y de lo que encontremos. Y ahí no sabría decirte con exactitud que acerca de la ética, con que uno se sienta como tranquilo con lo que uno hizo y con ganas de saber como que tuvo alguna importancia y que no sé, perdón, es una pregunta como bastante Muy difícil, muy difícil. muy difícil, porque puede ser que sea una película sumamente ética y conmovedora y que el tipo que la hizo es un tipo nefasto, ¿no? Y que tuvo como un interés comercial más bien porque sabe que es algo que está de moda y que le puede como redituar. O puede ser una película de alguien que sea sumamente como problemático, polémico y que hace una película realmente conmovedora porque cree en ella. Y creo que la gente los directores o los músicos o los escritores a veces hacen cosas poco éticas porque creen en el proyecto, porque creen que es vital y porque creen que pueden cambiar algo. Y poco éticas puede ser, o sea, no digo que cometan un crimen o qué sé yo, pero puede ser que de repente hagan un rodaje donde se trabaje 18 horas al día y sean sumamente, es una película sobre la democracia y que en el set son las personas más autoritarias que puede haber. Entonces creo que el arte está lleno de contradicciones, ¿no? De todo tipo. Y creo que son difíciles de juzgarlas porque tendremos que estar en el zapato del otro, ¿no? Y sobre todo porque juzgar al otro creo que es lo más fácil, ¿no? No sé si respondí bien. Sí, respondió. Le da respuesta a algo a lo que preguntas. Mañana, ¿dónde es la película? Disculpen. ¿Dónde van a presentarla? Mañana es Polvo a las 7 de la noche ahí aquí en Carabobo, Okay. la Tarima de Carabobo. Entonces y están de verdad, invitados. para que la vean, porque ahí yo creo que puedes encontrar muchas respuestas, porque la película, ese es uno de los temas de la película, sí, obviamente. Incluso, bueno, no la contemos mejor, no la contemos, pero hay un momento donde uno también siente que los antropólogos estaban comprometidos con algo que fue un asesinato. Y entonces uno dice, pero ¿y entonces? ¿Qué pensar de esto, no? Y el viernes, te prometo anarquía, el viernes también a las 7 allá mismo en la tarima de Carabobo, para que la veamos. Es una película también, o sea, Julio, de verdad que muchas gracias por estar con nosotros, hermano. La idea es que todos los que estuvimos acá sepamos que está tu obra, que la idea es empezar a verla. Son 9 películas, unas que son al fondo ahí, atrás hay Relámpago, ¿cierto? ¿Eso es lo que se llama? Sí, así es. Esta de Hasta el sol tiene manchas, que dices que me han dicho que es una cosa experimental muy, muy especial. Y la última que es la de Cómprame un revólver, es una locura de película, o sea, el camino de Julio Hernández ha sido ir
presentando esa realidad de Guatemala, pero también ahora de México. La última parece ciencia ficción, pero obviamente es México, hecha con niños, y es una mezcla muy interesante porque es unos narcos que caen a un diamante de béisbol todos los fines de semana y llegan armados y tal cosa, y tienen como prácticamente secuestrado al dueño del parque, y el dueño le ha cortado el cabello a la niña, a su hija, para que parezca, le pone una máscara para que estos tipos no se la roben y no la maten y no la violen. Pero entonces lo tremendo de todo es que está todo el narco, pero está la inocencia de los niños. Esas cosas que logra Julio Hernández. O sea, no solamente las películas no solamente se reducen, digámoslo, a unas acciones, sino que tienen otras cosas paralelas de lectura, y yo pienso que eso es como la ética de estas películas.